Bueno, vamos a estudiar la continuidad. Una función es continua en un punto de abscisa x igual a a si se verifica la siguiente igualdad, que f de a es igual al límite de x tendiendo a a de la función. O sea, cuando hablamos de abscisa estamos hablando del eje x, o sea que yo voy a trabajar sobre un punto del eje x. ¿Qué significa f de a? Que la función en ese punto tenga un valor y que el límite tendiendo a ese valor de la función me dé exactamente lo mismo que me dio en f de a. Ahora, el significado de esta definición requiere que se cumplan tres condiciones. Primero que nada, tiene que existir f de a, o sea que a mí me tiene que dar un valor. La segunda condición es que exista el límite de x tendiendo a de la función. Y fíjense que en esta parte estamos hablando del límite general. Recuerden que el límite general surge de los límites laterales. En algunos casos, con estudiar el límite general ya estaría, y en otros casos, como veremos, tenemos que estudiar los límites laterales para ver cuánto valen. Ahora, la última condición es que coincidan la imagen, o sea el f de a, y el límite en ese punto. O sea que se dé la igualdad de que si a mí, por ejemplo, la función en el punto me da 2 y el límite me da también 2, entonces significa que la función va a ser continua. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos de esto. Por ejemplo, tenemos f de x igual a x al cuadrado más 2 y lo vamos a estudiar en x igual a 2. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la primera condición. Que la primera condición era que exista la función en el punto. O sea que exista f de 2. Entonces, como nosotros sabemos, para hacer f de 2 es reemplazar las x por 2. Entonces me queda 2 al cuadrado más 2, me va a quedar 4 más 2, 6. Entonces encontré un valor. Entonces ya podemos decir que existe. La segunda es que exista el límite. Entonces, tengo que fijarme si existe el límite de x tendiendo a 2, al valor que me están dando, de la función que en este caso es x al cuadrado más 2. Bien, ¿qué sucede? Tengamos en cuenta que este límite es de una función polinómica, o sea, no tengo una división, no tengo un logaritmo, no tengo ningún punto, por así decirlo, que a mí haga que esto no esté definida. Entonces lo que yo puedo hacer es directamente calcular el límite general. Entonces, ¿cómo hago? Me va a quedar límite de x que tiende a 2, de x al cuadrado más 2, y lo que hacemos es solamente reemplazar. Me queda 2x al cuadrado más 2, que es 4 más 2, y esto me queda 6. Entonces ya encontramos que esto existe. Y por último, la tercera condición, que es la que me define la continuidad. Que recuerden que la tercera condición es que la función en 2 tiene que ser igual al límite de x tendiendo a 2 de f de x, o sea, de la función que yo tengo originalmente. Ya sabemos que acá me da 6 y del otro lado también me da 6. Entonces, por lo tanto, puedo decir, f de x es continua en x igual a 2. Entonces ya podemos decidir que la función es continua. Otro ejemplo es f de x igual a x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4. Fíjense que en este caso yo no le estoy poniendo el valor al que yo me quiero fijar si es continua. Para este tipo de casos, lo que se debe buscar son los puntos de discontinuidad, donde podría no estar definida la función. Y recordemos que por ser una función racional, los puntos que no me definen una función racional son los puntos que quedan fuera del dominio. Entonces, si nos fijamos en esta función, recordemos que el dominio de la función es la parte de abajo la tengo que hacer distinta de 0. Entonces me va a quedar x al cuadrado menos 4 tiene que ser distinto de 0. Entonces x al cuadrado es distinto de 4. X va a ser distinto de la raíz de 4. Y recuerden que esto me da dos valores. O sea que x va a ser distinto de menos 2 y x va a ser distinto de 2. Bien,
Entonces, sobre estos valores que a mí me dan que son distintos, es sobre los que yo voy a estudiar la función. Entonces, el dominio a mí me va a quedar R, va a ser menos, el valor menos 2 y el valor 2. Bien, teniendo esto ya podemos hacer el estudio. Lo vamos a estudiar con uno de los valores, lo vamos a estudiar con x diferente de 2. Esto lo voy a borrar. Entonces, vamos a hacer el estudio con x igual a 2. ¿Qué sucede en x igual a 2? Bien, entonces, lo primero que tenemos que ver es la primera condición. Que la primera condición es la función reemplazada en 2. Que exista la función reemplazada en 2. Entonces, cuando yo haga f de 2, me va a quedar 2 menos 2 sobre 2 al cuadrado menos 4. Esto me va a quedar 2 menos 2, 0. Este es 4 menos 4, 0. Entonces, en este caso a mí me queda una indeterminada. ¿Qué va a suceder? Yo acá no puedo decir absolutamente nada de si existe o no existe la función. Entonces, lo que nosotros hacemos es directamente tomar que la función en 2 no existe. O sea que no existe f de 2. Ahora vamos a estudiar la otra parte, porque no es porque ya no exista este y no me tengo que fijar el otro, tengo que mirar todas las partes. La otra parte es que el límite de la función de x tendiendo a 2 de la función que es x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4. Bien, entonces, en este caso también vamos a calcular el límite general. Para que tengan en cuenta, el límite general se calcula sobre las funciones que tenemos, o sea, de este estilo, como las polinómicas. Ahora, vamos a calcular más que nada los laterales en funciones definidas a trozo, como vamos a ver en el próximo ejemplo. Pero por ahora, solamente con calcular el límite general ya estaríamos. Bien, cuando yo calculo, cuando hago tender el límite a 2, me queda 2 menos 2 sobre 2 al cuadrado menos 4. Y esto, como sabemos que nos dio, es 0 sobre 0, una indeterminada. Pero como estamos trabajando con un límite, recordemos que se puede salvar la indeterminación. Entonces, lo que vamos a hacer es salvar el límite. Me va a quedar el límite de x que tiende a 2. Y recordemos que para este tipo de límites que tienden a un punto, lo que nosotros usamos es la factorización de polinomios. La parte de arriba va a quedar igual, x menos 2. Y la parte de arriba, como es una diferencia de cuadrados, me va a quedar x menos 2 por x más 2. Entonces, fíjense que este lo voy a poder simplificar con este. Y me va a quedar el límite de x que tiende a 2 de 1 sobre x más 2. Y ahora sí hago tender el límite. Me va a quedar 1 sobre 2 más 2. Y ahora me dio un cuarto. Entonces, ¿qué puedo decir de acá? Que sí existe el límite tendiendo a 2 de la función. Por último, nos quedaría ver la tercera condición, que es la que me define a mí la continuidad. Entonces, la tercera condición es que f en 2 sea igual al límite de x tendiendo a 2 de la función. Bueno, ¿qué sucede? F de 2 no existe, no tengo nada. Entonces acá pongo que no existe. Que va a ser distinto de un cuarto. Entonces, por esto, yo puedo decir que la función no es continua. Por lo tanto, f de x no es continua. Entonces, tengan en cuenta que siempre que ustedes hacen el estudio de una función para ver la continuidad, tienen que mirar las tres partes. No es que, bueno, me quedo con esta, como no fue continuo, como este no me dio, no miro el límite. No, hay que mirar todas las partes. ¿Por qué les digo de mirar todas estas partes? Porque en la próxima clase que tengamos vamos a ver justamente qué sucede con las discontinuidades. Hay diferentes tipos. Bueno, por último vamos a ver un ejemplo de una función definida a trozos, de cómo estudiar la continuidad. Tengan en cuenta que en el ejemplo anterior yo estudié solamente un valor, pero se deben estudiar los dos valores. Entonces,
En este caso mi función está definida a trozos. Es x más 2 si x es menor que 2, x al cuadrado si tengo la x entre 2 y 4, y 2x al cubo más 5 si x es mayor o igual a 4. Bien, los puntos de discontinuidad, o sea, los puntos que yo voy a estudiar, están definidos en la parte de la condición. ¿Cuáles van a ser mis puntos de estudio? Son los puntos donde se producen los cortes de una función a otra. O sea, en el 2 yo voy a cortar esta y después va a seguir con esta en 2. Y otro punto que voy a tener va a ser 4, porque yo de esta a x al cuadrado la corto en 4 y después sigue otra a partir del 4, que es 2x al cubo más 5. Para eso, para tenerlo más claro, siempre conviene hacer una recta y poner los valores. O sea, voy a tener el 2 como punto de discontinuidad y voy a tener el 4. Y recordemos que antes del 2 va a estar esta función, que la vamos a hacer en rojo. Entonces, en esta parte va a estar esa función. En esta parte va a estar x al cuadrado. Y por último, esta función va a estar en esta parte. Bien, entonces, nuestro estudio se va a basar en x igual a 2 y en x igual a 4. Bien, vamos a empezar primero estudiando qué sucede en x igual a 2. Entonces, para x igual a 2. Primero que nada me tengo que fijar qué sucede en la función, qué sucede en ese punto. O sea, f en 2. Si existe f en 2. Ahora bien, ¿dónde estaría ubicado el f en 2? O sea, ¿en cuál de las funciones está el 2? Si yo me fijo en la función que vive en 2, es en la que en la condición tengo la igualdad. Entonces, como yo tengo la igualdad en este 2 y no en este, la función en la que yo voy a estudiar cuánto vale el 2 es en x al cuadrado. Entonces me va a quedar 2 al cuadrado, que esto me va a dar 4. Lo próximo que vamos a hacer es estudiar el límite. Pero en este caso, como mi función está definida en trozos, lo que tengo que hacer es estudiar los límites laterales. Porque yo tengo, para un lado del 2 tengo una función y para el otro lado del 2 tengo otra función. Entonces, para encontrar el límite general de x tendiendo a 2 de la función, voy a tener que estudiar si me dan iguales los laterales. Porque recuerden que el límite general sale de la igualdad de los límites laterales. Entonces, primero voy a estudiar qué sucede en el límite de x que tiende a 2 por izquierda. ¿Qué es por izquierda? Que está detrás del 2, o sea, la parte roja. Como es detrás del 2, que es la parte roja, me quedo para estudiar por izquierda a x más 2. Y reemplazo. Me va a quedar 2 más 2 es igual a 4. Bien. Ahora estudiamos el otro límite lateral. El límite de x que tiende a 2 por derecha. Como es por derecha, es por delante del 2. Entonces, por delante del 2, yo voy a estudiar en la función azul, que era x al cuadrado. Esto me va a quedar 2 al cuadrado, que es igual a 4. Entonces, como los límites me coinciden, yo puedo decir que el general va a valer 4. Ahora, por último, la última condición. ¿Qué va a suceder? Tenemos que ver si f de 2 es igual al límite de x tendiendo a 2 de la función. Sabemos que en f de 2 a mí me dio 4, entonces acá es 4, que es igual al límite general, que vale 4. Entonces puedo decir, por lo tanto, la función es continua en 2. En x igual a 2. Bien. Bueno, por último nos faltaba estudiar qué sucede en x igual a 4. Entonces, primero vamos a empezar viendo si existe f en 4. Entonces, recuerden que para fijarme si existe f en 4,
me tengo que ir a la función que tenga la igualdad en la condición, que en este caso es la función verde. Entonces voy a hacer f de 4 es igual a 2 por 4 al cubo más 5. Esto me va a quedar 2 por 64 más 5. Esto va a ser 128 más 5. Y esto me va a dar 133. Entonces yo puedo decir que encontré un valor en f de 4. Ahora vamos a estudiar los límites. Entonces, nuevamente, lo mismo que sucedió recién, el límite de x que tiende a 4 de la función. ¿Qué sucede? Como yo tengo, para 4, tengo dos cortes, tengo x al cuadrado y tengo otra función, yo voy a tener que estudiar los laterales primero. O sea que primero voy a estudiar el límite de x que tiende a 4 por izquierda. Como es por izquierda, es detrás del 4. O sea que si es detrás del 4, es la función azul. Entonces voy a estudiar en x al cuadrado. Que esto me va a quedar 4 al cuadrado es igual a 16. Ahora vamos a estudiar el límite lateral, pero por derecha, de 4. Como es por derecha, es por delante del 4, o sea que sería la parte verde. En este caso es 2x al cubo más 5. Entonces, cuando reemplacemos, nos va a quedar 2 por 4 al cubo más 5. Que si nos fijamos, es el mismo resultado que tenemos acá. Entonces nos queda que es 133. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Un límite lateral me da 133, el otro límite lateral me da 16. Entonces, ¿qué puedo decir de esto? Es que no existe el límite general, que es el que a mí me interesa estudiar. Por último, nos fijamos la última condición de continuidad, que es la que define si es continua o no. F de 4 tiene que ser igual al límite de x que tiende a 4 de la función. Pero ¿qué sucede? En este caso a mí me da 133 y acá me da que no existe. Entonces voy a decir que es distinto. Como es distinto, lo que podemos, o sea, lo que concluimos es que, por lo tanto, la función f de x no es continua en x igual a 4. Bien. Bueno, esa sería la forma de estudiar la continuidad. Tengan en cuenta que siempre se estudia los límites laterales cuando trabajamos con funciones a trozos. Cuando trabajamos con funciones normales, o sea, funciones racionales, funciones polinómicas, funciones que pueden llegar a tener logaritmo, se estudia la función normalmente, el límite general. Tengan en cuenta la igualdad para poder encontrar la primera condición en la función a trozos. Y recuerden que en funciones que pueden llegar a presentar un punto en el cual no está definida, como por ejemplo en el ejemplo anterior de la función racional, tienen que buscar qué valores del dominio me hacen cero la parte, o sea, no me definen la función. Y sobre esos valores, eso es lo que se estudia.